¿Y si te dijera que te han estado engañando toda tu vida? Que el secreto no está en absorber todo lo que te dicen, sino en ignorar completamente todo aquello que no sirve a tu propósito. Suena absurdo, ¿verdad? Pero es precisamente eso lo que separa a quienes triunfan de quienes pasan la vida simplemente reaccionando. La vida te pondrá a prueba todos los días, ya sea con una crítica inesperada, un problema económico que surge de la nada, una oportunidad perdida o incluso alguien intentando desanimarte con una simple frase. Y aquí es donde la mayoría falla. Le entregan el control de sus emociones al mundo exterior. ¿Te has dado cuenta cómo a veces un comentario tonto puede arruinarte todo el día? Basta con que alguien diga que no eres lo suficientemente bueno o que tu sueño es demasiado grande y listo, pierdes energía, enfoque e incluso la confianza en ti mismo. Es como si le hubieras dado la llave de tu estado emocional a otra persona. Napoleon Hill comprendió algo que pocos entienden. La mente es el verdadero campo de batalla. Quien controla la mente, controla su vida. Él lo vivió en carne propia. Hubo momentos en que sus negocios quebraron, en que se vio endeudado y desanimado. Cualquiera habría tirado la toalla ahí mismo, aceptando la derrota como un final. Pero Hill no. Él interpretaba el fracaso no como un fin, sino como un dato, una información a ser utilizada. En lugar de decir perdí, se preguntaba, ¿qué aprendí? Es esa forma de pensar la que transforma un revés en combustible. Ahora detente un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo importante porque una mala experiencia del pasado seguía resonando en tu mente? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque te paralizaba el miedo a repetir un error? La mayoría arrastra las derrotas como si fueran cadenas, pero aquellos que comprendieron lo que Hill enseñaba saben que la derrota no existe, solo existe retroalimentación. El secreto está en entrenar tu mente para que nada te perturbe. Imagina ser capaz de atravesar el caos de la vida sin perder la calma. Enfrentas una deuda. En lugar de desesperarte, te enfocas en la estrategia. Alguien te critica. En lugar de reaccionar con enojo, simplemente comprendes que esa opinión no define tu valor. Eso es libertad emocional. Eso es poder. Y la ciencia lo confirma. Estudios en psicología muestran que las personas que logran mantener la calma ante los problemas son más creativas, toman mejores decisiones e incluso viven más. Tiene sentido, ¿no? Piensa bien. Si cada pequeño problema te derrumba, ¿cómo tendrás energía para construir algo grande? Por eso quiero lanzarte un reto. Durante los próximos 7 días, cada vez que algo intente irritarte, frustrarte o sacarte de quicio, respira profundo y pregúntate, ¿esto realmente cambia mi futuro? ¿Esto importará dentro de 5 años? Si la respuesta es no, sonríe, ignóralo y sigue adelante. Te darás cuenta de que la gran mayoría de las cosas que te roban la paz no tienen ningún valor. Piensa cuántas veces has perdido noches de sueño rumiando pequeñeces, mientras tu energía podría estar siendo utilizada para crear, planear o simplemente vivir mejor. Lo que Napoleon Hill nos muestra es que la vida no se trata de evitar problemas, sino de elegir cómo reaccionar ante ellos. Cuando decides que nada tiene el poder de perturbarte, te conviertes en el dueño de tu destino. Ahora te pregunto, ¿seguirás siendo un títere de las circunstancias o asumirás de una vez por todas el papel de protagonista de tu historia? ¿Alguna vez has pensado en cuánta de tu energía se desperdicia preocupándote por cosas que no importan? Es impresionante cómo pasamos gran parte de la vida intentando cumplir con las expectativas de los demás, sufriendo por críticas, rumiando pequeñas situaciones que en el fondo no tienen impacto real en nuestro futuro. Napoleon Hill llamaba a esto distracción mental,
uno de los mayores ladrones de poder personal. Y no es difícil entender por qué. Cada vez que te dejas afectar por algo irrelevante, estás gastando la misma energía que podrías estar utilizando para construir tus sueños. Estudios en psicología muestran que cerca del 85% de nuestras preocupaciones nunca llegan a concretarse. Es decir, la mayor parte del peso que cargamos está solo en nuestra cabeza. Aún así, la mayoría vive esclava de esas voces internas y externas. ¿Cuántas veces has pasado noches sin dormir porque alguien habló mal de ti? ¿Cuántas veces has abandonado una idea porque pensaste, ¿y si fracaso? Es exactamente ahí donde reside el error. Cuando le das demasiada importancia a lo que no tiene valor, debilitaste tu propia mente. Hill entendía que la verdadera fuerza proviene de la indiferencia estratégica. Esto no significa ser frío o no importarte nada. Significa elegir con sabiduría lo que merece tu atención. Imagínate en medio de una tormenta, el viento, la lluvia y el ruido a tu alrededor intentando desestabilizarte. La mayoría se desespera, corre, grita, pero aquel que sabe mantener la calma atraviesa la tormenta sin perder el rumbo, porque comprendió que reaccionar al caos no cambia el caos, solo cambia tu energía. Y tenemos ejemplos notables de esto. Steve Jobs, por ejemplo, fue expulsado de su propia empresa, humillado públicamente, desacreditado por muchos. Podría haber pasado años intentando probar que estaban equivocados. Podría haberse hundido en el resentimiento. Pero en lugar de eso, simplemente se enfocó en lo que importaba, seguir creando. Fue esa indiferencia hacia lo que no servía lo que lo llevó a regresar a Apple años después y transformarla en una de las empresas más grandes del mundo. Ahora, compara esto con tu vida. ¿Cuántas veces has gastado días defendiéndote de críticas insignificantes? ¿Cuántas horas has invertido justificando tus decisiones ante personas que ni siquiera caminan a tu lado? Y te pregunto, ¿eso te acercó o te alejó de la vida que realmente quieres? La verdad es dura. Cada vez que respondes a algo que no deberías, te estás retrasando en tus propios planes. La indiferencia estratégica es liberadora porque te da enfoque. Es como ajustar una lente. De repente todo lo que es irrelevante desaparece del cuadro y solo queda aquello que realmente importa. Hill decía que la mente humana es como un campo fértil. Todo lo que plantas crece. Si plantas preocupaciones, críticas, inseguridades, eso es lo que florece. Pero si plantas enfoque, propósito y disciplina, eso es lo que comienza a dominar tu mundo. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es ¿cómo hago para librarme de los problemas?, sino ¿en qué problemas vale la pena invertir mi energía? Porque los problemas siempre existirán, pero solo algunos tienen la capacidad de moldear tu futuro. Y cuando aprendes a ser indiferente al resto, tu mente se libera, el peso desaparece y el progreso finalmente comienza a suceder. La crítica es inevitable. Aparecerá cuando menos lo esperes, ya sea en forma de un comentario hiriente, de una duda sobre tu capacidad, o incluso de alguien cercano cuestionando tus decisiones. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces estas críticas provienen de personas que no están en tu camino, que nunca han hecho lo que tú estás intentando hacer. Aún así, permitimos que esas voces tengan un peso enorme sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces has abandonado un proyecto, una idea o incluso un sueño, simplemente porque alguien dijo que no creía en ti? Es doloroso admitirlo, pero muchos renuncian no por falta de capacidad, sino por falta de fuerza emocional ante la crítica. Napoleon Hill enfrentó esto en diversas etapas de su vida. Fue acusado de ser un charlatán, de vender falsas esperanzas, de prometer resultados inalcanzables. Si hubiera cedido a esas críticas, su libro Think and Grow Rich nunca habría visto la luz del día. Y es precisamente ese libro el que ya ha transformado millones de vidas en todo el mundo.
Esto nos muestra algo poderoso. La crítica solo tiene el poder que tú le das. Cuando la internalizas, se convierte en un veneno. Pero cuando la filtras, puede incluso convertirse en combustible. Es importante entender que existen dos tipos de crítica: la constructiva y la destructiva. La constructiva proviene de quien ya ha recorrido un camino similar, de quien desea ver tu crecimiento. Puede doler, pero aporta valor. La crítica destructiva proviene de la inseguridad de los demás, del miedo a verte avanzar, de la envidia que nace cuando te atreves a soñar más alto que ellos. Y esa es la que necesitas aprender a ignorar completamente. Pregúntate, ¿esta persona tiene la experiencia para orientarme? Si sí, escucha. Si no, sigue adelante sin cargar ese peso. Y observa cómo esto sucede en la práctica. Imagina a un artista que lanza una nueva obra. Algunos aplaudirán, otros criticarán duramente. ¿Qué debe hacer? ¿Abandonar su talento porque a algunos no les gustó? Claro que no. Él continúa, porque entiende que la opinión negativa no borra el valor de lo que ha creado. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas cosas has dejado de compartir, de lanzar, de vivir por miedo a lo que los demás dirían? ¿Cuántas veces has retrocedido solo para evitar escuchar una crítica? La verdad es que cuando buscas algo grande, la crítica es el precio natural del progreso. Los grandes líderes y visionarios siempre fueron atacados antes de ser admirados. Thomas Edison, por ejemplo, fracasó más de 1000 veces antes de lograr inventar la bombilla eléctrica. Si hubiera hecho caso a las críticas que lo llamaban loco y terco, quizás todavía estaríamos viviendo en la oscuridad. Existe además un dato interesante de la psicología. Las personas con baja autoestima tienden a absorber las críticas como verdades absolutas, mientras que aquellas que poseen una visión clara de sus objetivos las filtran mejor, utilizando solo lo que tiene sentido. Esto significa que mientras más fuerte sea tu claridad de propósito, menos vulnerable serás a las voces externas. Por eso, la próxima vez que alguien intente derribarte con palabras, respira profundo y pregúntate, ¿esta opinión realmente define quién soy? ¿Esta persona realmente tiene autoridad para medir mi valor? En el 90% de los casos, la respuesta será no. Y cuando entiendes eso, descubres una libertad inmensa, la de seguir adelante sin necesitar la aprobación de nadie. En el fondo, la crítica no es una señal de que estás equivocado, sino de que estás en movimiento. Quien no hace nada no es criticado. Quien se atreve, quien se expone, quien crea, siempre será blanco. Y es precisamente ahí donde reside la diferencia. O te paralizas intentando complacer a todos, o te fortaleces, filtras lo que importa y continúas creciendo. Entonces te pregunto, ¿permitirás que la crítica defina tu vida o la usarás como prueba de que estás en el camino correcto? La presión es la verdadera prueba de la fuerza de una persona. Es fácil parecer seguro cuando todo funciona bien, cuando el dinero fluye, cuando las relaciones son estables y cuando los planes siguen según lo previsto. Pero, ¿qué sucede cuando la vida da un vuelco? Cuando llega una cuenta y el dinero no está disponible. Cuando aparece un problema de salud de la nada. Cuando ese plan perfecto se derrumba en segundos. Es en ese momento cuando la mayoría se desespera, entra en pánico, se paraliza. Y es precisamente ahí donde se revela quién está preparado y quién todavía es rehén de sus propias emociones. Napoleon Hill decía que la presión no es una excepción, sino una certeza. Tarde o temprano llamará a tu puerta, y si no estás mentalmente preparado, serás aplastado. La gran diferencia está en entender que no controlas lo que sucede, pero sí controlas cómo reaccionas. Y esa es la clave. Las personas comunes se resisten a la realidad, se quedan atascadas en el no debía ser así.
Pero las que se dominan a sí mismas aceptan la imprevisibilidad de la vida y aprenden a responder con calma, con estrategia y no con desesperación. Un estudio publicado en la American Psychological Association mostró que las personas entrenadas para manejar el estrés tienen un mejor desempeño, son más productivas y presentan índices más altos de bienestar. Esto demuestra que mantener la calma no es solo cuestión de temperamento, sino de entrenamiento. Puedes condicionar tu mente para responder de forma más estratégica y menos impulsiva. ¿Y cómo hacerlo? Una práctica sencilla es visualizar situaciones de presión con anticipación. Imagina los peores escenarios y ensaya mentalmente tu respuesta. Parece incómodo, pero esta preparación te hace menos vulnerable cuando llega la tormenta real. Otra práctica es aprender a desacelerar en los momentos más críticos. Respirar profundo, observar lo que está pasando y solo entonces decidir. Esa pequeña pausa puede ser la diferencia entre una decisión que lo arruina todo y una decisión que abre un nuevo camino. Napoleón Hill vivió esto intensamente. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, perdió prácticamente todo. Muchos quebraron con la economía y nunca más se levantaron. Pero Hill, en lugar de rendirse al pánico que dominaba el país, usó ese momento de caos como combustible para consolidar sus enseñanzas sobre el éxito y el autocontrol. Esa resiliencia le permitió convertirse en una de las mayores referencias en la historia del desarrollo personal. La presión llegará a tu vida también. La diferencia es, ¿te desmoronarás en el primer impacto o te mantendrás firme, respirando profundo, razonando con claridad, encontrando soluciones que otros no logran ver porque están ciegos por el pánico? Recuerda, la presión es inevitable, pero el colapso es opcional. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que realmente sucede, sino del intento desesperado de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. ¿Cuántas veces has perdido noches de sueño intentando prever cada detalle de algo que no dependía solo de ti? ¿Cuántas veces te has aferrado a una expectativa tan rígida que cuando la realidad no correspondió, la frustración fue insoportable? Es exactamente aquí donde Napoleón Hill nos enseña la diferencia entre vivir en angustia y vivir en libertad. Aprender a soltar. Soltar no significa rendirse, no significa ser débil o renunciar a tus sueños. Significa entender que existe una línea muy clara entre lo que está bajo tu control y lo que no. Y cuando gastas energía intentando controlar lo que nunca estuvo en tus manos, te conviertes en rehén de una batalla que no puedes ganar. Hill comparaba esto con un río. El agua no lucha contra las piedras, fluye alrededor de ellas. No se queja de la barrera, se adapta y sigue adelante. Ese es el secreto de la fuerza, no resistir lo inevitable, sino aprender a moverte junto con la vida. Él mismo lo vivió en momentos cruciales. Durante la Gran Depresión, vio cómo sus negocios se derrumbaban, vio cómo las promesas de estabilidad desaparecían ante una crisis mundial. Cualquier persona común se habría aferrado a la desesperación, intentando aferrarse a lo que ya no se podía salvar. Pero Hill hizo diferente. Entendió que perder era parte del proceso, que ese colapso estaba fuera de su control y decidió redirigir su energía a lo que podía crear de ahí en adelante. Fue en ese periodo de caos que consolidó muchos de los conocimientos que más tarde se convirtieron en su sello distintivo. En lugar de resistirse, se adaptó. Y piensa en ti ahora. ¿Cuántas veces has aferrado con fuerza algo que ya había terminado? Una relación, un trabajo, un negocio, incluso una imagen que querías proyectar al mundo. No podías soltarlo porque creías que, si intentabas un poco más, podrías cambiarlo todo. Pero en el fondo,
ya estaba fuera de tus manos y el precio fue alto: ansiedad, frustración, desgaste emocional. La ciencia demuestra que las personas que logran desapegarse de lo que no controlan presentan niveles más bajos de estrés, mayor claridad mental e incluso más energía física. Tiene sentido, ¿verdad? Porque en lugar de desperdiciar energía en lo incontrolable, usan esa misma energía para actuar donde realmente importa. Vivimos en un mundo en que todos parecen querer mostrar sus intenciones, anunciar sus planes, gritar al mundo lo que van a hacer. Las redes sociales están llenas de promesas, personas diciendo ahora sí, estoy empezando algo nuevo, pero en la práctica pocas realmente entregan resultados. Napoleón Hill aprendió de Andrew Carnegie una lección que trasciende generaciones. Los verdaderos triunfadores no desperdician energía intentando probar nada a nadie, simplemente hacen. El silencio, en este caso, es una estrategia, no un vacío. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces has contado tus planes a alguien y en lugar de apoyo recibiste críticas, dudas o incluso bromas? ¿Cuántas veces dejaste de avanzar porque te sentiste desanimado por la reacción de los demás? La verdad es que, cuanto más hablas, más abres espacio para la resistencia. Las personas proyectan sobre ti sus miedos, sus inseguridades y muchas veces terminan minando tu confianza antes de que siquiera empieces. Por eso, guardar silencio es un acto de protección, pero también de enfoque. Y esto no significa esconderte del mundo, sino preservar tu energía para lo que realmente importa: la ejecución. Un ejemplo claro de esto está detrás de muchas grandes innovaciones. Empresas como Apple, por ejemplo, nunca anunciaron todos los detalles de sus proyectos. Por el contrario, cultivaron el misterio, trabajaron en silencio y solo lo mostraron al mundo cuando el resultado estaba listo. Este elemento sorpresa no solo protege el proceso creativo, sino que también amplifica el impacto. Ahora, tráelo a tu vida. ¿Cuántos sueños tuyos siguen guardados porque has gastado más tiempo hablando de ellos que trabajando en ellos? ¿Cuántas veces te has preocupado más en mostrar progreso que en realmente progresar? Ese es el gran error: confundir movimiento con anuncio. El verdadero poder está en actuar en silencio, sin necesitar la aprobación de nadie. Existe aún un factor psicológico importante. Mientras más compartes un plan, más tu cerebro siente una falsa sensación de logro. Es como si, al hablar, ya hubieras cumplido parte de la meta, y esto reduce tu motivación para realmente actuar. Es por eso que tantas personas quedan atrapadas en ciclos de promesas incumplidas. El silencio, en este caso, se convierte en un aliado, porque mantiene tu energía concentrada en lo que realmente importa: los resultados. Y no es solo cuestión de disciplina. El silencio también es un arma de respeto. Cuando no expones todos tus pasos, creas un aire de misterio. Las personas comienzan a preguntarse: ¿qué estará haciendo? ¿Cómo logra avanzar sin parecer afectado? Este enigma genera respeto porque transmite autoconfianza. Después de todo, quien no necesita justificarse, quien no necesita anunciar, proyecta la imagen de alguien seguro y centrado. Napoleón Hill entendía esto profundamente. Él mismo fue criticado, llamado soñador y realista, y muchas veces necesitó trabajar años en silencio antes de ver sus ideas reconocidas. Pero cuando mostró resultados, fueron tan sólidos que ya no había forma de ignorarlos. Eso es lo que necesitas entender. El mundo no necesita escuchar tus planes. El mundo necesita ver tus resultados. Entonces, haz una prueba. En los próximos días, resiste el impulso de anunciar tus intenciones. Trabaja en silencio, avanza sin ruido. Y cuando los resultados aparezcan, deja que hablen por ti,
porque al final de cuentas es mucho más impactante mostrar que prometer. El silencio, cuando se une a la acción, se transforma en el sonido más poderoso que existe. El verdadero poder está en asumir el control de tu mente y elegir con sabiduría dónde poner tu energía. Cuando entiendes que no necesitas reaccionar a todo, que puedes ignorar lo que no sirve y enfocarte solo en lo que construye, cambias completamente tu forma de vivir. Esta es la clave que diferencia a quien queda atrapado en los mismos ciclos de frustración de quien avanza hacia el éxito y la libertad interior. Y ya que llegaste hasta aquí, quiero invitarte a continuar esta jornada. El próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla es el siguiente paso en tu evolución. Ahí aprenderás a dar un paso más para convertirte al menos en un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por acompañarme hasta aquí y te espero en el próximo vídeo.